Imaginen por un momento que están caminando por las calles de una pequeña ciudad polaca en 1943. Es de noche, la ciudad está bajo toque de queda, y las únicas luces que se ven son las de las patrullas alemanas. De repente, ven a un sacerdote católico caminando silenciosamente por un callejón oscuro. Lleva una sotana negra y una pequeña maleta. Parece un hombre de Dios cumpliendo con sus deberes religiosos. Pero si lo siguieran, descubrirían algo que desafía toda lógica y moralidad humana. Este mismo hombre, que en unas horas estará salvando vidas judías, ayer por la mañana ordenó la ejecución de 200 personas en un campo de concentración. Su nombre era Heinrich Müller, y vivió la doble vida más extrema y perturbadora de toda la Segunda Guerra Mundial. Hoy te voy a contar una historia que pone todo en duda. Una historia sobre un hombre que era comandante de las SS durante el día y salvador de judíos durante la noche. Una historia que nos hace preguntarnos, ¿es posible ser un monster y un héroe al mismo tiempo? ¿Puede el mismo hombre que ordena asesinatos masivos también arriesgar su vida para salvar inocentes? Esta no es una historia sobre héroes y villanos claramente definidos. Es sobre algo mucho más complejo y perturbador, la capacidad del ser humano para contener tanto el mal absoluto como el bien más puro en la misma persona. Es sobre Heinrich Müller, el padre Heinrich, el hombre que literalmente vivía dos vidas completamente opuestas cada 12 horas. La historia comienza en 1935, en un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Heinrich Müller había nacido en una familia católica devota. Su padre era carpintero, su madre ama de casa, y desde pequeño, Heinrich había mostrado una profunda inclinación religiosa. A los 18 años ingresó al seminario, y a los 25 ya era un sacerdote respetado en su comunidad. Pero 1935 también fue el año en que las leyes de Nuremberg cambiaron la vida de todos los alemanes. El partido nazi había llegado al poder, y la presión para unirse al régimen era inmensa. Para los sacerdotes católicos, la situación era especialmente complicada. La Iglesia Católica tenía una relación tensa con los nazis, pero también había sacerdotes que encontraron formas de colaborar con el régimen. Heinrich era joven, carismático e inteligente. También era físicamente imponente. Medía casi 2 metros y tenía una presencia que comandaba respeto. Estas cualidades no pasaron desapercibidas para los reclutadores de las SS, que buscaban hombres educados y respetables para dar legitimidad a su organización. En 1936, Heinrich tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se unió a las SS mientras mantenía su posición como sacerdote. Oficialmente, esto era posible porque las SS no prohibían la membresía religiosa, aunque ciertamente la desalentaban. Heinrich había encontrado una manera de justificar esta decisión ante sí mismo. Podría usar su posición en las SS para proteger a su iglesia y su comunidad. Al principio, sus deberes en las SS eran menores. Participaba en ceremonias, ayudaba con la propaganda, y usaba su posición religiosa para convencer a otros católicos de que el régimen nazi no era incompatible con sus creencias. Era, en esencia, un sacerdote nazi de relaciones públicas. Pero las cosas cambiaron rápidamente después de 1939, cuando comenzó la guerra. Heinrich fue promovido y se le asignaron responsabilidades más serias. Su educación, su capacidad de liderazgo y su habilidad para mantener la calma bajo presión lo convirtieron en un candidato ideal para posiciones de comando. En 1941, Heinrich fue enviado al Frente Oriental como comandante de un batallón de las SS. Su trabajo oficial era pacificación de territorios ocupados. Pero en realidad esto significaba participar en las operaciones de exterminio que estaban comenzando a implementarse en Polonia y los países bálticos. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Los registros históricos muestran que Heinrich Müller participó activamente en operaciones que resultaron en la muerte de miles de civiles judíos. No era solo un observador pasivo o un burócrata distante. Era un comandante que daba órdenes directas, que planificaba operaciones y que estaba físicamente presente durante las ejecuciones masivas. Un documento capturado después de la guerra describe una operación en octubre de 1941, cerca de la ciudad de Riga, Letonia. Heinrich comandó una unidad que ejecutó a más de 300 judíos en un solo día. Los testimonios de soldados bajo su comando describen a un hombre frío, eficiente y completamente despiadado en el cumplimiento de sus deberes. Un soldado alemán escribió en una carta a casa: "Nuestro comandante, el padre Heinrich, es diferente de otros oficiales. Reza antes de cada operación, pero cuando comienza el trabajo, se convierte en una máquina.
No muestra emoción, no vacila, no cuestiona las órdenes. Es como si fuera dos personas diferentes. Pero aquí es donde la historia toma un giro que desafía toda lógica. Porque mientras Heinrich Müller estaba ordenando ejecuciones masivas durante el día, durante la noche estaba arriesgando su vida para salvar judíos. Los primeros indicios de esta doble vida aparecen en los registros de la resistencia polaca. En noviembre de 1941, documentos mencionan a un sacerdote alemán que había ayudado a escapar a varias familias judías. Al principio, los líderes de la resistencia pensaron que era desinformación alemana o una trampa. Pero los reportes continuaron. El sacerdote alemán aparecía regularmente en operaciones de rescate. Proporcionaba documentos falsos, rutas de escape y escondites seguros. Lo más sorprendente era que este hombre parecía tener acceso a información privilegiada sobre operaciones alemanas futuras, lo que permitía advertir a las víctimas potenciales con anticipación. La primera persona que realmente vio el rostro del sacerdote alemán fue una mujer judía llamada Sarah Goldstein. En una entrevista después de la guerra, Sarah describió su encuentro. Era muy tarde en la noche, tal vez las 2 de la mañana. Habíamos estado escondidos en un sótano durante días, pero alguien había dicho a los alemanes dónde estábamos. De repente, apareció este hombre enorme en sotana. Al principio pensé que habíamos sido capturados. Pero entonces habló en polaco perfecto y dijo: «Vengo a sacarlos de aquí. En 2 horas, los alemanes van a registrar este edificio». No podíamos creerlo. ¿Un sacerdote alemán ayudando a judíos? Pero no teníamos opción. Nos guió a través de túneles que no sabíamos que existían y nos llevó a un lugar seguro. Lo que Sarah no sabía en ese momento era que el hombre que la salvó esa noche era el mismo hombre que, 12 horas antes, había supervisado la ejecución de 50 judíos en un bosque a las afueras de la ciudad. La doble vida de Heinrich se volvió más compleja y peligrosa con el tiempo. Durante el día, participaba en reuniones donde se planificaban operaciones de exterminio. Tomaba notas detalladas, hacía preguntas sobre logística y daba sugerencias para hacer las operaciones más eficientes. Pero esas mismas notas que tomaba durante el día se convertían en advertencias que salvaban vidas durante la noche. Un ejemplo documentado ocurrió en diciembre de 1941. Heinrich había participado en una reunión donde se planificó una redada masiva en el gueto de la ciudad. La operación estaba programada para el amanecer del día siguiente y resultaría en la deportación de más de 1000 judíos a campos de exterminio. Esa misma noche, Heinrich se infiltró en el gueto usando túneles de alcantarillado que había mapeado secretamente. Logró advertir a los líderes del gueto sobre la redada inminente. Como resultado, cientos de judíos pudieron esconderse o escapar antes de que llegaran las tropas alemanas. La redada del día siguiente capturó menos de 200 personas, una falla que Heinrich tuvo que explicar a sus superiores. Pero Heinrich no se limitaba a advertir sobre las operaciones. También proporcionaba ayuda práctica. Robaba documentos en blanco de las oficinas alemanas y los entregaba a falsificadores de la resistencia. Desviaba suministros médicos destinados a tropas alemanas hacia escondites judíos. Incluso llegó a sabotear equipos de transporte para retrasar deportaciones. Su método era increíblemente arriesgado pero efectivo. Usaba su posición como sacerdote para justificar sus movimientos nocturnos. Cuando los guardias alemanes lo veían caminando por la ciudad después del toque de queda, él explicaba que estaba proporcionando últimos sacramentos a prisioneros moribundos, una actividad que incluso los nazis más duros generalmente respetaban. Heinrich también desarrolló una red de contactos que no sabían sobre su doble identidad. Tenía colaboradores en la resistencia polaca que conocían solo su identidad como el sacerdote alemán Salvador. Al mismo tiempo, tenía contactos en las SS que lo veían solo como un comandante eficiente y leal. La tensión psicológica de mantener esta doble vida debe haber sido extraordinaria. Por la mañana, Heinrich se vestía con su uniforme de SS, se ponía en modo de comandante despiadado, y participaba en actividades que resultaban en muerte y sufrimiento masivos. Por la noche, se ponía su sotana, adoptaba su identidad de Salvador, y arriesgaba todo para deshacer parte del daño que había causado durante el día. Un diario personal encontrado después de la guerra, que se cree que pertenecía a Heinrich, contiene entradas que revelan la lucha interna que experimentaba. Hoy ordené la muerte de 80 personas. Esta noche salvé a 12. ¿Cuál es el balance? ¿Soy un monstruo o un santo? ¿Es posible ser ambos? Dios debe juzgarme, porque yo ya no puedo juzgarme a mí mismo.
Otra entrada dice: cada vida que salvo durante la noche no borra las vidas que tomo durante el día. Pero cada vida que no salvo durante la noche hace que las muertes del día sean aún más intolerables. Estoy atrapado en un ciclo que no puedo romper sin destruir mi capacidad de ayudar. La pregunta que perseguía a Heinrich, y que debería perseguirnos a nosotros, es si sus acciones nocturnas de rescate podían justificar o compensar de alguna manera su participación en atrocidades durante el día. ¿Era posible que un hombre fuera simultáneamente responsable de genocidio y heroísmo? Para mediados de 1942, Heinrich Müller había perfeccionado su doble vida hasta un grado que desafiaba toda comprensión. Durante el día, era conocido entre sus superiores nazis como uno de los comandantes más efectivos y despiadados del Frente Oriental. Durante la noche, se había convertido en una leyenda entre la resistencia polaca y los supervivientes judíos, aunque muy pocas personas conocían su verdadera identidad. La complejidad de su situación se había multiplicado cuando fue promovido a comandante de un campo de concentración en las afueras de Varsovia. Esta nueva posición le daba un poder de vida y muerte casi ilimitado sobre miles de prisioneros, pero también le proporcionaba oportunidades sin precedentes para sus actividades de rescate nocturnas. El campo que Heinrich comandaba albergaba aproximadamente 8.000 prisioneros, principalmente judíos, pero también prisioneros políticos polacos y algunos prisioneros de guerra soviéticos. Oficialmente, era un campo de trabajo, pero en realidad funcionaba como una estación de tránsito hacia los campos de exterminio y como un lugar donde se realizaban ejecuciones regulares. Durante el día, Heinrich administraba este infierno con una eficiencia que impresionaba incluso a sus superiores más duros. Mantenía registros meticulosos, aseguraba que las cuotas de productividad se cumplieran, y supervisaba personalmente las ejecuciones regulares que formaban parte de la rutina del campo. Un prisionero que sobrevivió al campo, Jacob Rosenberg, describió a Heinrich en una entrevista de posguerra: durante el día, el comandante era como una máquina de muerte. No mostraba emoción cuando ordenaba ejecuciones. Hablaba de nosotros como si fuéramos números en una hoja de cálculo. Cuando caminaba por el campo, todos nos aterrorizábamos. Su sola presencia significaba que alguien iba a morir. Pero Jacob también describió algo que no entendió hasta después de la guerra. A veces, por la noche, escuchábamos rumores extraños. Prisioneros que habían sido seleccionados para ejecución de repente, desaparecían de sus celdas. Pensábamos que los habían matado en secreto, pero después de la guerra descubrimos que muchos habían escapado milagrosamente. Lo que Jacob no sabía era que Heinrich había desarrollado un sistema ingenioso para sus operaciones de rescate. Usaba su autoridad absoluta en el campo para manipular los registros y crear oportunidades de escape que parecían accidentes o fallas de seguridad. Su método era arriesgado pero brillante. Durante las inspecciones diarias, Heinrich identificaba prisioneros que estaban en mayor peligro inmediato, ya sea por estar en listas de ejecución o por estar demasiado débiles para sobrevivir mucho más tiempo. Entonces, durante la noche, creaba fallas de seguridad que permitían que estos prisioneros escaparan. Un ejemplo documentado ocurrió en marzo de 1942. Heinrich había recibido órdenes de ejecutar a 200 prisioneros judíos como represalia por un ataque de la resistencia. Durante el día, seleccionó a los prisioneros y los preparó para la ejecución programada para la mañana siguiente. Pero esa noche, accidentalmente dejó una puerta sin cerrar y casualmente asignó a los guardias más incompetentes a esa sección del campo. Como resultado, 47 de los prisioneros seleccionados para ejecución lograron escapar durante la noche. Heinrich reportó el incidente como un fallo de seguridad grave, castigó públicamente a los guardias responsables y ejecutó a los prisioneros restantes como estaba planeado. Sus superiores lo elogiaron por su manejo apropiado de la situación de seguridad. Pero Heinrich no se limitaba a facilitar escapes. También desarrolló un sistema para proporcionar ayuda médica secreta a los prisioneros más enfermos. Durante el día, estos prisioneros eran marcados para eliminación por razones médicas, un eufemismo nazi para asesinato de personas enfermas. Durante la noche, Heinrich los transfería secretamente a una sección aislada del campo donde recibían tratamiento médico real. Para esto, Heinrich había reclutado secretamente a un médico prisionero llamado Dr. Samuel Cohen. El Dr. Cohen no sabía la verdadera identidad de su benefactor, solo que un guardia alemán simpatizante le proporcionaba suministros médicos y protección para tratar a los prisioneros más enfermos. En una entrevista de posguerra, el Dr. Cohen describió estos encuentros. Un guardia alemán aparecía en mi celda en medio de la noche. Nunca veía su cara claramente,
pero me llevaba a una sala escondida donde había suministros médicos reales. Me decía que tenía hasta el amanecer para tratar a los pacientes que me traía. Era surreal. Durante el día, veía cómo asesinaban a prisioneros enfermos, pero durante la noche, salvaba a otros en secreto. Heinrich también había desarrollado una red externa para ayudar a los prisioneros que lograban escapar. Había establecido contactos con grupos de resistencia polaca y con sacerdotes católicos locales que proporcionaban refugio seguro y documentos falsos a los fugitivos. Uno de estos contactos era el padre Stanisław Kowalski, un sacerdote polaco que dirigía una operación de rescate desde su iglesia. El padre Kowalski conocía a Heinrich solo como el comandante, y no entendía por qué un oficial nazi estaba ayudando a escapar prisioneros judíos. En sus memorias de posguerra, el padre Kowalski escribió: periódicamente recibía mensajes de alguien que se identificaba solo como el comandante. Los mensajes contenían información detallada sobre prisioneros que escaparían en noches específicas y rutas sugeridas para llevarlos a lugares seguros. Al principio pensé que era una trampa, pero cuando comenzaron a llegar los fugitivos exactamente como se había predicho, me di cuenta de que era real. Lo más extraño era que este comandante parecía tener información increíblemente detallada sobre las operaciones internas del campo. Sabía cuándo habría inspecciones, cuándo cambiarían las patrullas, incluso cuando llegarían nuevos transportes de prisioneros. Era como si tuviera acceso a información de comando alto. La doble vida de Heinrich se volvió aún más compleja cuando comenzó a recibir presión de sus superiores para aumentar la eficiencia del campo. Heinrich Himmler había visitado personalmente el campo en abril de 1942 y había elogiado a Heinrich por mantener orden y disciplina ejemplares. Como resultado, Heinrich fue designado como modelo para otros comandantes de campo. Esto significaba que Heinrich ahora tenía que mantener su reputación como comandante ejemplar mientras intensificaba sus operaciones de rescate secretas. La presión era inmensa, pero también le proporcionaba ventajas inesperadas. Su reputación como comandante modelo significaba que tenía menos supervisión directa y más autonomía en el manejo del campo. Heinrich usó esta autonomía para implementar lo que él llamaba internamente eficiencia dual. Durante el día, mejoraba genuinamente la eficiencia de las operaciones del campo, cumpliendo e incluso superando las expectativas nazis. Pero durante la noche, usaba esa misma eficiencia para optimizar sus operaciones de rescate. Un ejemplo de esta eficiencia dual fue su sistema de registros. Heinrich mantenía 3 sets de registros diferentes: los registros oficiales que enviaba a sus superiores, los registros internos reales que mostraban lo que realmente pasaba en el campo, y los registros secretos que documentaban sus operaciones de rescate. Los registros oficiales mostraban alta mortalidad por causas naturales y escapes ocasionales debido a fallas de seguridad. Los registros internos reales mostraban las ejecuciones ordenadas y los rescates facilitados. Los registros secretos documentaban cada vida salvada, cada familia reunificada, cada prisionero que había logrado llegar a territorio seguro. Heinrich también había desarrollado un código personal para distinguir entre sus dos identidades. Durante el día, cuando actuaba como comandante nazi, se refería a los prisioneros usando terminología deshumanizante estándar. Durante la noche, cuando actuaba como salvador, los trataba como individuos con nombres, historias y familias. Esta separación psicológica era esencial para su supervivencia mental, pero también creaba una fragmentación de personalidad que se volvía cada vez más difícil de mantener. Los diarios de Heinrich de este periodo muestran una lucha interna cada vez más intensa. Una entrada de mayo de 1942 dice: «Hoy ejecuté a 73 personas. Esta noche salvé a 12. Las matemáticas son claras. Soy responsable de más muertes que vidas salvadas. Pero si dejara de hacer esto, las 12 vidas de esta noche también se perderían. Es mejor salvar algunas vidas mientras causas muchas muertes, o no salvar ninguna vida para evitar causar muertes». Otra entrada de julio de 1942 revela la presión psicológica extrema. «Ya no duermo. Cuando cierro los ojos, veo las caras de las personas que maté durante el día. Cuando los abro, veo las caras de las personas que salvé durante la noche. No sé cuáles son más difíciles de soportar. Los muertos me acusan, pero los vivos me recuerdan que tengo que continuar». Para agosto de 1942, Heinrich había salvado directamente a más de 400 personas a través de sus operaciones de rescate. Pero también había sido responsable de la muerte de más de 2.000 prisioneros a través de sus deberes oficiales. Esta disparidad numérica lo atormentaba constantemente. Sin embargo,
Heinrich también se daba cuenta de que su posición única le permitía salvar vidas de maneras que serían imposibles para cualquier otra persona. Su acceso a información privilegiada, su autoridad para manipular sistemas de seguridad y su capacidad para crear accidentes oficialmente plausibles lo convertían en un salvador más efectivo de lo que podría ser cualquier miembro convencional de la resistencia. La pregunta moral que perseguía a Heinrich era si esta efectividad especial justificaba su participación continua en atrocidades. ¿Era éticamente aceptable matar a muchos para tener la capacidad de salvar a algunos? ¿O debía renunciar a su posición, sabiendo que esto eliminaría su capacidad de rescate pero también eliminaría su participación directa en asesinatos? Esta pregunta se volvería aún más urgente en los meses siguientes, cuando Heinrich se enfrentaría a la decisión más difícil de su vida. Una elección que definiría no solo su destino personal, sino también el destino de miles de vidas inocentes. Para el invierno de 1942, la doble vida de Heinrich Müller había alcanzado un punto crítico que era tanto insostenible como imposible de abandonar. El peso psicológico de sus acciones contradictorias lo estaba destruyendo mentalmente, pero las vidas que salvaba cada noche se habían convertido en su única razón para continuar viviendo. Los efectos de esta tensión extrema eran visibles incluso para sus subordinados nazis. Heinrich había comenzado a perder peso dramáticamente. Sufría de insomnio crónico y mostraba signos de estrés que sus compañeros oficiales atribuían a la presión del comando. Algunos incluso sugerían que merecía una promoción o una transferencia a una posición menos estresante. Pero Heinrich sabía que cualquier cambio en su posición significaría el fin de sus operaciones de rescate. Se había vuelto adicto a salvar vidas, no solo porque aliviaba parcialmente su culpa, sino porque había comenzado a ver cada rescate exitoso como una pequeña victoria contra el sistema del que formaba parte. En diciembre de 1942, Heinrich recibió la notificación que había estado temiendo. Su campo iba a ser liquidado completamente. Las órdenes venían directamente de Berlín. Todos los prisioneros restantes debían ser transferidos a campos de exterminio y las instalaciones debían ser destruidas. Heinrich tendría 2 semanas para completar esta liquidación final. Esta orden presentaba a Heinrich con el dilema moral más extremo de su vida. Si obedecía las órdenes, sería directamente responsable de la muerte de más de 5.000 prisioneros que aún permanecían en el campo. Si desobedecía, sería ejecutado por traición, y otro comandante completaría la liquidación de todas formas. Pero Heinrich había desarrollado un plan desesperado y extremadamente arriesgado. En lugar de liquidar el campo según las órdenes, intentaría evacuarlo secretamente. Había estado trabajando durante meses en desarrollar una red de escondites, rutas de escape y contactos de resistencia que podrían, teóricamente, manejar una evacuación masiva. El plan era increíblemente complejo. Heinrich tendría que simular una liquidación oficial mientras secretamente organizaba la evacuación de miles de prisioneros. Tendría que falsificar registros de muerte, crear evidencia de destrucción, y mantener la farsa el tiempo suficiente para que los prisioneros evacuados pudieran dispersarse y encontrar refugio seguro. Para implementar este plan, Heinrich necesitaba la ayuda de personas que no sabían su verdadera identidad. Contactó a todos sus colaboradores en la resistencia polaca, a los sacerdotes que habían estado ayudando con refugio, y a los grupos partidarios en el bosque cercano. Les dijo que había recibido inteligencia sobre una liquidación inminente y que tenían una oportunidad única para un rescate masivo. El padre Stanisław Kowalski describió posteriormente la conversación que tuvo con Heinrich. El comandante me contactó en persona por primera vez. Era enorme, intimidante, pero hablaba con una urgencia que nunca había escuchado antes. Me dijo que había una oportunidad para salvar miles de vidas, pero que requeriría recursos y coordinación masivos. Cuando le pregunté cómo sabía que esto era posible, simplemente dijo, confía en mí. Heinrich también tuvo que reclutar ayuda desde dentro del campo. Contactó secretamente a los líderes prisioneros y les reveló parte de la verdad sobre su identidad dual. Esta fue la primera vez que Heinrich admitió a alguien que él era tanto el comandante que los había estado oprimiendo como el salvador que los había estado rescatando. La reacción de los prisioneros fue inicialmente de incredulidad total, seguida de horror y finalmente de aceptación pragmática. Jacob Rosenberg, quien se había convertido en un líder informal entre los prisioneros, describió su reacción. Cuando nos dijo que él era tanto nuestro torturador como nuestro salvador, pensé que había perdido la razón. Pero entonces comenzó a detallar rescates específicos que solo el Salvador podría conocer. Era imposible, pero era verdad. La pregunta era, ¿podíamos confiar en él?
¿Era posible que un hombre que había matado a nuestros amigos también fuera genuino en su deseo de salvarnos? Decidimos que no teníamos opción. Si había una oportunidad de salvar vidas, teníamos que tomarla, sin importar quién la ofreciera. La evacuación comenzó en la noche del 15 de diciembre de 1942. Heinrich había dividido a los 5.000 prisioneros en grupos de 50, cada uno con una ruta de escape diferente y un destino seguro específico. Los grupos saldrían en intervalos de 2 horas durante un periodo de 5 días. Para mantener la ilusión de liquidación normal, Heinrich continuó con ejecuciones públicas diarias, pero de prisioneros que ya habían muerto por causas naturales. Usaba cuerpos de prisioneros que habían muerto recientemente para simular ejecuciones frescas, y mantenía registros falsificados que mostraban el progreso de la liquidación. Simultáneamente, estaba facilitando el escape de cientos de prisioneros cada noche. Su oficina se había convertido en un centro de comando para la operación de rescate más grande de la guerra. Durante el día, Heinrich planeaba la destrucción del campo. Durante la noche, coordinaba la salvación de sus habitantes. La operación era increíblemente arriesgada porque dependía de que ninguno de los guardias alemanes descubriera lo que realmente estaba pasando. Heinrich había logrado esto asignando a los guardias más estúpidos y menos observadores a los turnos nocturnos, y manteniendo a todos los demás ocupados con tareas de liquidación durante el día. Después de 4 días, Heinrich había logrado evacuar a más de 4.000 prisioneros. Solo quedaban aproximadamente 1.000, y parecía que el plan podría tener éxito completamente. Pero en la mañana del 5.º día, llegó una inspección sorpresa de Berlín. El inspector era el SS Klaus Weber, un hombre conocido por su atención meticulosa a los detalles y su desconfianza hacia los informes que parecían demasiado perfectos. Weber había venido a verificar personalmente el progreso de la liquidación y a asegurar que se estaba completando según las especificaciones exactas. Heinrich se dio cuenta inmediatamente de que Weber descubriría las discrepancias en los registros. Los números no cuadrarían, y una investigación detallada revelaría que miles de prisioneros habían desaparecido sin trazas adecuadas de ejecución o transferencia. Enfrentado con la exposición inminente, Heinrich tomó la decisión más desesperada de su vida. Durante una inspección de las instalaciones con Weber, Heinrich lo llevó a un área aislada del campo y lo ejecutó personalmente. Luego escenificó el área para hacer que pareciera que Weber había sido asesinado por partisanos polacos durante un ataque al campo. Esta acción compró a Heinrich el tiempo necesario para completar la evacuación de los prisioneros restantes, pero también significaba que ahora era oficialmente un asesino de oficiales alemanes además de todo lo demás. Había cruzado una línea de la cual no había retorno. En la noche del 20 de diciembre de 1942, el último grupo de prisioneros escapó del campo. Heinrich entonces implementó la fase final de su plan: destruir toda evidencia de la evacuación y crear la apariencia de que el campo había sido atacado y destruido por fuerzas partidarias. Heinrich incendió las instalaciones, destruyó todos los registros, y se las arregló para ser herido en el ataque de tal manera que sería hospitalizado y no estaría disponible para interrogatorio inmediato. Cuando llegaron las fuerzas de refuerzo alemanas, encontraron un campo destruido, un comandante herido, y evidencia aparente de un ataque partidario masivo. La historia oficial fue que el campo había sido atacado por una fuerza partidaria grande y bien organizada que había liberado a los prisioneros y asesinado al inspector Weber. Heinrich fue elogiado por su heroica resistencia durante el ataque y por salvar lo que pudo de las instalaciones. Pero Heinrich sabía que su tiempo se estaba acabando. Las investigaciones eventuales descubrirían inconsistencias en su historia, y su participación en la evacuación sería expuesta. Decidió que tenía que escapar antes de que esto pasara. En enero de 1943, mientras se recuperaba de sus heridas, Heinrich desertó del ejército alemán. Se quitó su uniforme de SS por última vez, se puso su sotana negra, y desapareció en la red de resistencia que él mismo había ayudado a crear. Durante los siguientes 2 años, Heinrich vivió como un fugitivo, pero continuó sus operaciones de rescate con una dedicación aún más intensa. Sin las restricciones de mantener una doble identidad, pudo enfocarse completamente en salvar vidas. Trabajó con grupos partidarios polacos, ayudó a establecer rutas de escape hacia países neutrales, y usó su conocimiento interno de las operaciones alemanas para anticipar y sabotear operaciones de exterminio. Se estima que durante este periodo, Heinrich fue directamente responsable de salvar más de 2.000 vidas adicionales. Había encontrado finalmente una forma de usar su conocimiento y habilidades exclusivamente para el bien, sin la contradicción moral que había definido los años anteriores de su vida. Pero la guerra estaba llegando a su fin,
y Heinrich sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones durante los años de su doble vida. Había salvado miles de vidas, pero también había sido responsable de miles de muertes. No había justicia simple para un hombre que había sido simultáneamente perpetrador y héroe. En abril de 1945, cuando las fuerzas soviéticas liberaron la región donde Heinrich había estado trabajando con la resistencia, se entregó voluntariamente a las autoridades aliadas. En su confesión completa, documentó meticulosamente tanto sus crímenes como sus rescates, proporcionando evidencia detallada de ambas facetas de sus acciones durante la guerra. El caso de Heinrich Müller se convirtió en uno de los más complejos de los juicios de posguerra. ¿Cómo juzgas a un hombre que fue simultáneamente responsable de genocidio y heroísmo? Los testimonios de los supervivientes que había salvado contrastaban dramáticamente con la evidencia de los crímenes que había cometido. Jacob Rosenberg, quien había sobrevivido al campo de Heinrich y luego había trabajado con él en la resistencia, testificó en su juicio. Este hombre me aterrorizó durante el día y me salvó durante la noche. Mató a mis amigos y salvó a mi familia. No hay categoría moral simple para lo que hizo. Pero sé esto, sin él, yo y miles de otros estaríamos muertos. El tribunal finalmente decidió que los crímenes de Heinrich no podían ser borrados por sus rescates, pero que sus rescates tampoco podían ser ignorados al considerar su castigo. Fue condenado a 25 años de prisión, una sentencia que reflejaba la complejidad imposible de juzgar una vida tan contradictoria. Heinrich sirvió 20 años de su sentencia antes de morir en prisión en 1965. Pasó sus últimos años escribiendo memorias detalladas de sus experiencias, tratando de entender cómo había sido posible vivir dos vidas moralmente opuestas de manera simultánea. En sus memorias finales, Heinrich escribió: "No busco perdón, porque no creo que lo merezca. No busco condena, porque sé que ya la he recibido. Solo busco comprensión de cómo un ser humano puede contener tanto mal y tanto bien al mismo tiempo. Mi vida es evidencia de que la línea entre héroe y villano no es una línea en absoluto, sino un territorio complejo donde las decisiones imposibles producen consecuencias imposibles". La historia de Heinrich Müller nos desafía a reconsiderar nuestras nociones simples sobre moralidad y justicia. Nos fuerza a confrontar la posibilidad de que las personas más malvadas pueden simultáneamente ser capaces de actos de gran bondad, y que las circunstancias extremas pueden crear dilemas morales que no tienen soluciones claras. ¿Era Heinrich un nazi que desarrolló conciencia, o un héroe que se vio forzado a cometer atrocidades? ¿Sus rescates justifican sus crímenes, o sus crímenes invalidan sus rescates? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y tal vez esa sea la lección más importante de su historia.